Libro de Marcos, capítulo 1. La llegada de Jesús. Esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías. Oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien te preparará el camino. Alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Así, Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces venía a él toda la gente de la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Bautismo de Jesús. En esos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Tan pronto como Jesús salió del agua, vio que el cielo se rasgaba y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Jesús es puesto a prueba. Inmediatamente, el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto. Jesús estuvo allí durante 40 días y Satanás lo puso a prueba. Estuvo entre los animales salvajes, pero los ángeles lo cuidaban. Jesús comienza su obra. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea y comenzó a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir, crean en la buena noticia. Los primeros seguidores. Jesús caminaba junto al lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores, y Jesús les dijo, síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres. Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en una barca arreglando las redes para pescar. Enseguida los llamó y dejaron a su papá Zebedeo, que estaba en la barca con los trabajadores, y siguieron a Jesús. Jesús sana a un endemoniado. Jesús y sus seguidores llegaron a Capernaum, y enseguida, en el día de descanso, Jesús entró a la sinagoga y empezó a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De pronto, llegó a la sinagoga un hombre poseído por un espíritu maligno que gritó, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo Dios. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo, cállate y sal de él. Luego, el espíritu maligno sacudió al hombre, dio un gran grito y salió de él. Todos se quedaron atónitos y empezaron a preguntarse entre sí, ¿qué está pasando? Este hombre enseña algo nuevo y lo hace con autoridad. Hasta puede darle órdenes a los espíritus malignos y ellos lo obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús, Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. De inmediato se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a la mujer y la tomó de la mano para ayudarla a levantarse, y la fiebre la dejó. Entonces ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y los que estaban atormentados por demonios. Todo el pueblo se reunió en la puerta. Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era Él. Jesús anuncia el mensaje de Dios. Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Luego, Simón y los otros que estaban con él salieron a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron le dijeron,
todos te están buscando. Jesús le respondió: vámonos a otros pueblos para que yo pueda anunciar el mensaje también allá. Para eso he venido. Así que Jesús siguió por toda Galilea anunciando su mensaje en las sinagogas y expulsando los demonios. Jesús sana a un leproso. Un leproso se acercó a él, se arrodilló y le suplicó que lo ayudara. El hombre le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Lo que dijo al final hizo que Jesús se enfadara con él, pero extendió la mano, tocó al hombre y le dijo: Sí quiero, sana ya. En ese mismo instante, la lepra desapareció y quedó sano. Enseguida Jesús echó al hombre y advirtiéndole severamente: Mira, no se lo cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda que ordenó Moisés al que ha sido sanado. Esto servirá para que la gente compruebe que ha sido sanado. Pero el hombre fue y empezó a divulgar la noticia de lo que había pasado. Por eso Jesús no podía entrar en ningún pueblo sin llamar la atención. Tenía que quedarse en lugares solitarios, y la gente de todas partes acudía a él. Capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Unos días después, Jesús regresó a Capernaum. Se escuchó el rumor de que él estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba espacio ni en la puerta. Cuando Jesús les estaba enseñando, vinieron y le trajeron a un paralítico cargado por 4 hombres. Pero como había tanta gente, no podían acercarlo a Jesús. Así que quitaron parte del techo e hicieron un hueco por donde bajaron la camilla con el enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Entre la multitud estaban sentados unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué se atreve este hombre a hablar así? Es una ofensa a Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús supo inmediatamente lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando así? Tal vez piensan que es más fácil que yo le diga a este paralítico: tus pecados quedan perdonados, porque eso no se puede comprobar. Pero si le digo: levántate, recoge tu camilla y anda, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Así que Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó y enseguida recogió su camilla y salió caminando frente a todos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto algo así. Leví sigue a Jesús. Jesús salió otra vez hacia la orilla del lago. Toda la multitud lo siguió y él les enseñaba. Jesús iba caminando y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Después Jesús fue a cenar a casa de Leví. Muchos cobradores de impuestos y pecadores cenaron con Jesús y sus seguidores, porque muchos de ellos también lo siguieron. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron que Jesús estaba comiendo con cobradores de impuestos y pecadores, les preguntaron a los seguidores de Jesús: ¿por qué come él con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Una pregunta sobre el ayuno. Al ver que los seguidores de Juan y los fariseos estaban ayunando, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan Bautista y los de los fariseos ayunan, ¿por qué tus seguidores no? ¿Por qué? Jesús les contestó: cuando hay una boda, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras él está con ellos? No pueden ayunar mientras él esté presente. Pero llegará el día en que se llevarán al novio y entonces en ese tiempo ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo, y entonces se romperá más. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino revienta los cueros. Así se dañan tanto el vino como los cueros. Más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos. Jesús es Señor del día de descanso. Un día de descanso, Jesús iba por sus sembrados.
y mientras caminaban sus seguidores empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos empezaron a decirle: «Oye, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en el día de descanso?». Y Jesús les dijo: ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y hambre? Cuando Abiatar era el sumo sacerdote, David entró a la casa de Dios y comió los panes que se ofrecen a Dios, y se los dio a sus compañeros. Y ustedes bien saben que no se permite a nadie comer de sus panes, sino solo a los sacerdotes. Entonces Jesús les dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para beneficio del día de descanso. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Capítulo 3. Jesús sana en el día de descanso. Jesús entró de nuevo a la sinagoga y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Unos lo observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo en un día de descanso. Estaban buscando algo de qué acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y ponte frente a todos». Luego Jesús les dijo: «¿Qué se debe hacer en el día de descanso? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Pero ellos seguían en silencio. Entonces Jesús los miró con enojo y a la vez con mucha tristeza porque eran muy tercos. Luego Jesús le dijo al hombre: «Extiende la mano». Y el hombre la extendió y la mano quedó sana. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Mucha gente sigue a Jesús. Jesús salió con sus seguidores hacia el lago Galilea, y una gran multitud lo siguió. La gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente de Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. Como Jesús vio que había tanta gente, les pidió a sus seguidores que le consiguieran una barca pequeña. Jesús quería la barca para que la multitud no se amontonara sobre él. Él había sanado a mucha gente, por eso todos los enfermos se empujaban unos a otros para poder llegar hasta Jesús y tocarlo. Cuando los espíritus malignos que algunos tenían venían a Jesús, se arrodillaban ante él y gritaban con fuerza: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenó con severidad que no hablaran de él delante de la gente. Jesús elige a los 12 apóstoles. Luego, Jesús llamó a los que quiso llevar consigo. Se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Entre ellos, eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos son los 12 hombres que él eligió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo entregó. El poder de Jesús es de Dios. Luego Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió con una gran multitud. Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no pudieron ni comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. Los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían: «Belcebú está con él. Él expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios». Entonces Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está en contra de sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir y habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí, robar su casa. Les digo la verdad, Dios les perdonará a la gente cualquier pecado, incluso a quien reniegue de él, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado.
Dijo esto porque los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno. La verdadera familia de Jesús. Luego llegaron la mamá y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y mandaron a alguien para que lo llamara. La multitud estaba sentada a su alrededor y le dijeron: «Oye, tu mamá y tus hermanos y tus hermanas te están buscando afuera». Y Jesús respondió: «¿Quiénes son mi mamá y mis hermanos?». Y mirando a todos los que estaban sentados a su alrededor dijo: «Aquí están mi mamá y mis hermanos, pues el que haga lo que Dios quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá». Capítulo 4. Historia del sembrador. De nuevo, Jesús empezó a enseñar junto al lago, y allí se reunió tanta gente que se sentó en una barca que estaba en el agua, y la gente se quedó en la orilla. Jesús les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Al enseñarles, les dijo: «Escuchen bien, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Así que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla, otras 60 y otras 100. Luego Jesús dijo: «Oigan bien lo que les digo». El porqué de las historias. Después, a solas con Jesús, los 12 y los que estaban alrededor de él le preguntaron respecto a las historias. Jesús les respondió: «Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. A los que quedan afuera, todo se les da en forma de historias para que, por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, para que no cambien y no sean perdonados». Jesús explica la historia del sembrador. Jesús les dijo: «Si no entienden la historia, ¿cómo van a entender las otras? El sembrador es el que siembra el mensaje. Algunos son como la semilla que cayó en el camino cuando oyen el mensaje. Llega Satanás enseguida y les quita el mensaje que les fue sembrado. Otros son como la semilla que se sembró en el terreno pedregoso. Cuando oyen el mensaje, inmediatamente lo reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Pero cuando surgen los problemas o la preocupación por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Pero otros son como la semilla que se sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más». Presten atención a Jesús. Luego Jesús les dijo: «¿Acaso si tienen una lámpara, la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Oigan bien lo que les digo». Y les dijo: «Tengan cuidado de entender lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes, y se les añadirá más. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender, pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda, se le quitará». Historia de la semilla. Jesús dijo después: «El reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar». Historia de la semilla de mostaza. Luego Jesús dijo: «¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra.
pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del campo. A esta planta le brotan ramas tan grandes que sirven de nido y protección a las aves. Y Jesús les siguió enseñando con historias como estas. Les enseñó todo lo que podían entender. Si no era por medio de historias, no les hablaba, pero después, en privado, les explicaba todo a sus seguidores. Jesús calma una tormenta. Al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores: «Crucemos al otro lado del lago». Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que éste se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar?». Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: «Cálmese, quieto». Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe?». Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes?». Capítulo 5. Jesús expulsa a unos demonios. Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Apenas salió de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas, donde vivía. Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo, se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo: «¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes». El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: «Espíritu maligno, sal de ese hombre». Después, Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él contestó: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región. Como en un cerro cerca de allí había muchos cerdos comiendo, los espíritus le suplicaban: «Mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús les permitió hacerlo, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar los cerdos salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo lo que había pasado. Entonces vinieron a ver qué había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre que había tenido los demonios, sentado y vestido y en su sano juicio. La gente se asustó. Sabían que ese hombre había tenido una legión de espíritus malignos. Pero los que vieron lo sucedido le explicaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios y lo que había pasado con los cerdos. Entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de esa región. Cuando Jesús estaba por partir en la barca, el hombre que había tenido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: «Ve a tu casa y cuéntale a tu gente lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión». Así que el hombre se fue a la región de Decápolis a contarles a todos lo mucho que Jesús había hecho por él. Toda la gente estaba muy asombrada. La hija de Jairo y la mujer enferma. Cuando Jesús volvió a la otra orilla del lago en la barca, mucha gente se reunió junto a él a la orilla del lago. Llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y le rogaba mucho: «Mi hijita está a punto de morir. Te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que se mejore y siga con vida». Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apertujaba a Jesús por todos lados. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había sufrido mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenían sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. La mujer oyó hablar de Jesús.
pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y le tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Apenas lo tocó, la mujer dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sanado de la enfermedad. En ese momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Se detuvo, dio vuelta y preguntó, ¿quién me tocó el manto? Los seguidores le dijeron, hay tanta gente empujando y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz sin ninguna enfermedad. Cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros de la casa del dirigente de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús no les hizo caso y les dijo a los dirigentes, sinagoga, no tengas miedo, solo cree. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Jesús entró y les dijo, ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta, está dormida. La gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos y entró solo con los padres de la niña y con los que acompañaban. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talitá, cum, que significa, óyeme pequeña, levántate. Al instante, la niña que tenía 12 años se levantó y empezó a caminar. Todos quedaron completamente atónitos. Jesús dio órdenes estrictas de que no le contaran a nadie lo que había ocurrido. Luego, les ordenó que le dieran de comer a la niña.